Terminamos una semana más en El Mundo en Breves. Muchas gracias por habernos acompañado en estas emisiones. Soy Gerardo Magallón, quien los saluda desde la Ciudad de México, y estos son los principales titulares internacionales este 7 de marzo del 2014. Reporte Índigo de México revela que si bien existe una mayor inclusión de la mujer en el mercado laboral y esto refuerza al país en lo económico y en el combate a la pobreza, todavía falta mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de equidad. El Universal de Venezuela informa que el gobierno de Panamá rechazó las declaraciones de Venezuela en el sentido de ser un lacayo de los Estados Unidos. Esto por haber presentado ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, una propuesta de diálogo para superar la crisis que debe enfrentar el presidente Nicolás Maduro. Así lo declaró el canciller panameño Francisco Álvarez de Soto. El portal de la agencia Xinhua destaca que aunque la meta de crecimiento en China es igual a la de años pasados, de 7,5%, su importancia se está desvaneciendo porque muchos creen que el gobierno ya no considera esta cifra como la mínima necesaria. La crisis en Ucrania ha dominado los titulares internacionales al menos la última semana. Para entender qué está sucediendo ahí nos acompaña la doctora Marta Hochman. Muchas gracias. Buenas tardes. Ella es catedrática del Instituto Tecnológico de Monterrey y nos va a ayudar a entender esto. ¿Qué sucede en Ucrania, doctora? En Ucrania estamos viviendo un intento de Rusia de regresar a consolidar su zona de influencia. Y en este sentido, en cierta forma la situación se parece a lo que vivió Georgia, por ejemplo, en el año 2008, es decir, tenemos una crisis internacional fuerte en torno a lo que es un país situado entre dos zonas de influencia, la Unión Europea y Rusia. Rusia, evidentemente, ante los intentos, por ahí recuerdan a finales del noviembre del año pasado, ante los intentos del gobierno de Ucrania de definir su política como una política a favor de integración económica, no entrada a la Unión Europea, pero integración económica con la Unión Europea, pues Rusia ha decidido tomar medidas y aplicar estrategias para obligar a Ucrania a quedarse dentro de su zona de influencia. ¿Y Estados Unidos y la Unión Europea por qué levantan la mano? ¿Por qué es tan importante para estos dos entes políticos? Yo diría que levantan la mano simplemente para marcar como decir, el deber ser, el no traicionar lo que son los principios de una convivencia democrática y de acuerdo al derecho internacional, sobre todo en el caso de la Unión Europea. Es decir, si un país claramente declara su intento, su voluntad de entrar en un proyecto que es un proyecto occidental, noratlántico, euroatlántico, es decir, compartido por Estados Unidos y por la Unión Europea, y Rusia quiere negar el derecho de libre elección o de elección soberana de un país, de escoger con quién se alía, pues evidentemente tienen que mostrar lo que es su desacuerdo y lo que es una forma de apoyo. Sin embargo, creo yo que las medidas y las amenazas de sanciones por parte tanto de Estados Unidos y sobre todo de la Unión Europea, pues claramente indican que en realidad Ucrania no es un país importante, no es un país estratégico para estos actores internacionales. Un poco más para la Unión Europea, por lo que es la dependencia energética de Unión Europea hacia Rusia, pero para Estados Unidos es simplemente pues una forma de declarar que Rusia no puede hacer en el escenario global lo que quiere sin que Estados Unidos defienda los principios de países aliados, ¿no? De lealtad hacia los países aliados. Hay preocupaciones de guerra. La intervención de la Alemania nazi a Polonia marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estamos necesariamente ante un escenario bélico o me estoy yendo demasiado lejos? Yo considero, a pesar de muchas noticias y muchos comentarios en este sentido, que no va a haber una guerra internacional, porque ni a Rusia le conviene, ni a Estados Unidos, ni a la Unión Europea, y de hecho todos los indicios parecen apuntar hacia una negociación entre Rusia, Ucrania, con mediación probablemente otra vez de la Unión Europea. Rusia, creo yo,
va a estar presionando más con medidas económicas a Ucrania. La presencia de las tropas rusas en Crimea, que es principalmente el foco de conflicto, Rusia insiste en el escenario internacional que en realidad no ha aumentado el número de tropas y que las tropas que están allá son las tropas que pertenecen a la flota del Mar Negro, y Rusia tiene un acuerdo con Ucrania sobre la base militar en Sebastopol, en Crimea, y en este sentido Rusia insiste que no ha violado lo que es el derecho internacional. Ucrania evidentemente no tiene un potencial militar para oponerse a Rusia, y ni Rusia, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea están interesados en un conflicto que sería muy costoso económicamente y políticamente para cualquiera de estos actores. Yo creo que están mucho más interesados también en cooperación en otras regiones, por ejemplo en Siria, por ejemplo en torno a los tópicos de Irán, que son mucho más importantes para Estados Unidos y para la Unión Europea. Y en este sentido, la situación en Ucrania, a pesar de que ahora sí se parece una escalada de violencia, en realidad poco a poco yo considero que vamos a ver cómo la tensión está bajando, y digamos, en lo que va a suceder en Crimea es que probablemente va a haber un referéndum. Ucrania no va a reconocer, ni la Unión Europea, la validez de este referéndum, pero ni siquiera está seguro que realmente gane la opción independista. Yo creo que más bien el acuerdo va a ser en torno a la federalización de Ucrania, es decir, que finalmente Rusia, Estados Unidos, Unión Europea van a llegar al acuerdo, que lo que conviene es federalizar Rusia para dar mayor autonomía a las diferentes opciones que existen en este país, en este territorio, y pues Ucrania tendrá que aceptar este acuerdo negociado, porque no va a tener apoyo de ningún actor fuerte para enfrentarse militarmente con Rusia. Existe la premisa en la diplomacia que siempre debes dejar una salida digna a tu oponente. Sí. Sin embargo, tanto Barack Obama como Vladimir Putin han fijado posiciones muy duras. ¿Cuál va a ser su salida diplomática? ¿Cómo pueden bajar la tensión en medio de este discurso que ellos mismos han planteado? Y yo creo que precisamente con la solución de la federación, porque el discurso de Rusia básicamente es la defensa de los intereses de los connacionales y de la población de Ucrania, que no está de acuerdo con la opción pro-occidental de la política del nuevo gobierno. En este sentido, con la federalización, lo que logra Rusia es que Ucrania quede dividida. Si es una autonomía amplia, entonces evidentemente Crimea, lo que es la parte este de Rusia, que es mucho más, de Ucrania, que es mucho más prorrusa, tendría políticas acordes a lo que es su apego a la identidad rusa, y la parte occidental podría tener políticas mucho más pro-occidentales, pero evidentemente la federalización conviene a Rusia porque deja a Ucrania fuera, como país, fuera de la zona de influencia del occidente. Y al occidente le conviene porque en realidad, como dije, desgraciadamente Ucrania no es estratégica para ninguno de estos actores, dado que Unión Europea depende del energético de Rusia. Entonces evidentemente no quiere enemistarse con este país. Es clara la posición de Alemania, la posición de Francia, incluso de Reino Unido, aunque ha sostenido aparentemente un discurso un poco más fuerte Reino Unido. Y el concepto de federalización va de acuerdo con los principios de gobierno democrático, de descentralización, de respeto a lo que es la diversidad, y en este sentido es una solución que pueden defender como victoria tanto Estados Unidos y la Unión Europea como Rusia. Creo que esa es la solución que permite conservar la cara a todos los actores implicados. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias por la invitación. Continuamos con El Mundo en Breves. El presidente de la Asamblea General de la ONU, John Ash,
dijo el jueves 6 de marzo que las mujeres y los jóvenes deben participar en la elaboración e implementación de una agenda de desarrollo post-2015 que cuente con la erradicación de la extrema pobreza como objetivo primordial. El año 2015 es la fecha límite para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio establecidos por los líderes mundiales en el año 2000, que incluyen, entre otras cosas, erradicar la pobreza y promover la igualdad de género. Y para la agenda post-2015, el presidente de la Asamblea General destacó que todos los grupos y todas las personas tienen el derecho a ser incluidos y escuchados. El patrimonio de ganaderos en el estado de Aguascalientes ha sufrido pérdidas ante el incremento por el robo de animales. El destino final del ganado robado es el matadero sin control sanitario y la carne se vende a la población. Los animales o la carne pudieran salir de la entidad. Ganaderos suponen que al estado de Jalisco. Los expendios de carne en Aguascalientes aseguran que el producto que venden es legal. Pequeños ganaderos de 5 o 6 animales han sufrido el robo completo de su patrimonio, quedando en la bancarrota. Hablando en una conferencia de prensa antes de la ceremonia de apertura el viernes 7 de marzo, Philip Craven, presidente del Comité Paralímpico Internacional, elogió los esfuerzos constantes de los organizadores y expresó sus altas expectativas para los atletas rusos durante los Juegos. Antes de despedirnos, aquí está nuestra postal del día. Continúa la temporada de luz y música, esta vez el carnaval en Uruguay. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que esta información, reportajes, entrevistas, galerías de foto y mucho más lo encuentra en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.